Bueno, bienvenidos al tercer video de la materia de crédito y transacciones bancarias. Hoy el tema que vamos a analizar es el de análisis de la solicitud de crédito. Muy bien, como primer punto vamos a decir que hay unos conceptos claves que debemos manejar en el tema de la solicitud de crédito. En primera instancia, diríamos que esa solicitud es un documento que va a recopilar la información más crucial, más relevante que el deudor debe entregar a la entidad financiera para su respectivo análisis. Como segundo punto tenemos la capacidad de pago, que es esta la que determina si el deudor cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a su obligación y bajo las condiciones que la entidad financiera establezca. Como tercer punto, tenemos los estados financieros, que en este caso son aportados directamente por la empresa. Son unos informes financieros sobre la situación económica y financiera de la organización a una fecha específica, a un periodo específico. Es una fotografía que se hace directamente a la empresa en un momento dado y esta es la que se le aporta directamente a la entidad financiera. Y en última instancia tendríamos las razones financieras, que estos son los indicadores que proporcionan datos que lo que hacen, permiten analizar el comportamiento de la organización mediante sus resultados económicos y financieros. Cuando se ofrece un crédito, la entidad financiera debe asegurarse que el deudor cumplirá con la promesa de pago. O sea, esto significa que en un momento dado se debe analizar específicamente a ese deudor que el monto que está solicitando más los intereses, él está en capacidad de cumplir con esa obligación. De lo contrario, la entidad financiera debe de frenar todo este tipo de trámites si se garantiza, si no hay garantía de que efectivamente el deudor cumplirá con dicha obligación. En el pasado, ofrecer crédito era mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que el banquero conocía al deudor, conocía a su familia, conocía todo el núcleo familiar, las condiciones financieras, económicamente si estaba bien, si se propiciaba una situación de negociación entre la entidad y el deudor y era muchísimo más sencillo. Hoy en día esto ha crecido montones y entonces esto hace que ese tipo de análisis sean más complicados y razón por la cual las entidades financieras deben de garantizarse que ese estudio sea muchísimo mayor, sea más exhaustivo y deben de proporcionar un panorama amplio de las actividades que desarrolla el cliente, el proyecto que desea llevar a cabo y asegurarse que la información entregada sea real, sea consistente y sirva para tomar la decisión de entregar los recursos solicitados. Vamos a ver, después dice, toda entidad financiera debe conocer y administrar los riesgos asociados al otorgamiento de la operación crediticia. Eh, Esto con la finalidad de mitigar al máximo el riesgo y de que ese riesgo se pueda llegar a materializar. Entonces, para eso se utilizan los estados financieros, para contemplar diferentes modelos y diferentes escenarios. Aquí otro aspecto importante que se debe manejar en toda solicitud de crédito y es que se deben de cumplir con unos requisitos mínimos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, analizándolos paso a paso. En el primer punto tenemos el nombre completo o razón social. Ok, debemos de cumplir con ese apartado, debemos de poner nuestro nombre, nuestra razón social, si es persona jurídica, si es persona física. Debemos de contemplar la dirección exacta del domicilio,
o del el lugar donde se encuentra la organización, el domicilio comercial, la cédula de identidad, si en el caso de que sea costarricense, el número de pasaporte para el caso de extranjeros, en el caso del DIMEX, que es un documento de identidad migratoria para extranjeros que se utiliza desde el año 2008, ¿verdad? Utilizado en nuestro país. También los datos de la información del cónyuge, número de cédula jurídica para el caso de las empresas, la fecha y país de nacimiento, muy importante. Vean ustedes que si bien es cierto son requisitos muy básicos, pero la entidad financiera debe garantizarse toda la información por parte del deudor. También debe de colocarse el género para personas físicas, la actividad económica, ya sea por personas físicas o personas jurídicas. Si en el caso de que es una persona física, deben aportarse los datos de la empresa donde labora, o sea, debe suministrar toda la información respectiva con respecto a los años de servicio, el puesto que ocupa, si el salario está embargado o todo ese tipo de datos que son necesarios para que la entidad financiera pueda seguir con la continuidad del trámite. Si está vinculado a un sector de la economía, ¿verdad? Muy importante. Ahí tendría que rescatarse si es en el rubro de agricultura, comercio, industria, lo que fuera, ¿verdad? Nombre completo de quienes conforman la empresa. En el caso de personas jurídicas que en un momento dado están aportando información de la empresa, entonces es necesario conocer quiénes son los que integran esa organización por medio de los socios, el gerente, etcétera. Y en última instancia, los datos, disculpen, pero es que este otro no lo puedo leer por la pantallita. Bueno, continuamos. Ok, otros aspectos importantes, información de la operación crediticia. Aquí debemos de rescatar, muy importante, el monto solicitado y la moneda. O sea, debemos de especificar el monto que seremos sujetos de crédito, ¿verdad? La cantidad que estamos necesitando en un momento dado como deudores, entonces se debe especificar claramente ese monto y la moneda. El tipo de crédito, ¿verdad? Ahí hay diferentes líneas de crédito que se manejarán a nivel bancario, a nivel de entidades financieras, y entonces se debe especificar cuál línea de crédito es la que se va a tomar. El plan de inversión, también muy importante. Una descripción breve de las garantías. Ahorita más adelante vamos a ver ese tema de las garantías, que es referente a lo que nosotros ponemos como respaldo, o sea, es lo que nos va a solicitar el banco ante el incumplimiento de la obligación y el banco debe garantizarse recuperar los fondos de alguna manera. Ahorita vamos a ver los tipos de garantía más adelante. Y algo muy importante que son todos los documentos probatorios. O sea, debemos de aportar toda la información suficiente que el banco requiere precisamente para poder garantizarse que efectivamente el deudor cumple con todos los requisitos. En caso contrario, la solicitud puede ser sujeta a rechazo. Si en un momento dado se está ocultando algún tipo de información o si el deudor en un momento dado no quiere dar todo el aporte suficiente o está dando datos falsos, entonces en ese momento que la entidad crediticia, la entidad financiera, decide cancelar toda esta solicitud. Dentro de los elementos claves de una solicitud de crédito, vamos a encontrar varios. Vamos a ir analizando paso a paso algunos de ellos. Eh, la frecuencia con que recibe los ingresos. Eso sería muy importante porque si en dado caso
es un asalariado, será sumamente sencillo porque nada más se determina su salario mensual y o su salario en la forma de pago, puede ser quincenal, y simplemente se hace la revisión por parte de lo que se le aportó a la entidad financiera. Pero en el caso de aquellos ingresos que son por parte de empresas, entonces sí se debe garantizar que efectivamente esos ingresos son tal cual como los están estableciendo o se están estableciendo mediante constancias. Esto lo hace un contador público autorizado o se hacen estudios de proyección y se determina si efectivamente esa cantidad de ingresos son los que se están recibiendo en esa frecuencia. Bueno, aquí volvemos a rescatar el monto mensual de los ingresos. Ahí se debe revisar si efectivamente se cumple con ese rubro, si hay algún tipo de restricción, si hay algún tipo de embargo, algo que impida que esa persona tenga capacidad para hacerle frente a la obligación. La capacidad para generar ingresos en el futuro, eso también se debe de revisar si existe algún tipo de proyección mediante la cual el deudor le indique a la entidad financiera que efectivamente hay una posibilidad para poder percibir ingresos por medio de otras fuentes. El comportamiento de pago en el pasado, muy importante. La entidad financiera debe garantizarse que la persona cumple a cabalidad con las obligaciones y para eso entonces hace revisiones exhaustivas de cuáles fueron los comportamientos con otro tipo de deudas que se manejaron en el pasado y esto hace que haya un tipo de garantía con respecto a las nuevas obligaciones que se desean adquirir porque entonces aquí se definiría, se diría así claramente el deudor está estableciendo como un nivel de confianza entre él y la entidad, precisamente por sus atestados. Es como decir la forma en la cual históricamente se comportó a nivel crediticio. Y eso es una garantía precisamente para las entidades financieras. Otras serían las relaciones comerciales y personales. Obviamente que aquí también tiene mucho que ver los vínculos que se establezcan a nivel comercial entre proveedores, entre clientes, etcétera. Entonces esto le da la posibilidad de que la entidad vea que sí existen buenos manejos entre el cliente que se va a atender, al deudor, junto con su cadena de clientes o proveedores o como quiera verse. Entonces hay buenas relaciones y eso garantiza también que efectivamente la línea crediticia se pueda otorgar o no. Las posibles garantías que se pueden ofrecer aquí sería básicamente todo lo referente a lo que vamos a mencionar más adelante, de que existen algunos tipos de garantía que nos pueden solicitar las entidades financieras. Una de las más comunes es la de garantía fiduciaria, que es cuando hacemos uso de un fiador o varios fiadores, precisamente que ponen a responder ante una obligación que tenemos y ante la imposibilidad de no pagarla, el fiador asume ese compromiso. Bueno, ahorita lo vamos a ver más en detalle. La experiencia de la actividad, en la actividad, esto significa que si existe realmente una trayectoria en el campo que se está elaborando, si realmente se cuenta con una garantía que efectivamente esa entidad va a provocar que no tenga fallos a futuro, porque ellos con la misma trayectoria que han tenido, que han manejado a lo largo del tiempo, hace que se garantice que efectivamente van a ser clientes que sí van a cumplir con esa obligación. La moneda que recibe ingresos, aquí es muy importante, lo mencionábamos en videos anteriores, que sí se debe rescatar el hecho de que las entidades financieras sí procuran que los solicitantes, los deudores, se endeuden en la moneda. O sea, ¿eso qué significa? Si yo percibo, si yo recibo colones, entonces lo natural y lo normal sería que yo también me endeude en colones. Y si yo gano en dólares, entonces sería lo más lógico que me endeude en dólares. Esto lo que da es la garantía de pago, porque en el momento en que yo lo hago en monedas distintas, entonces ahí tengo la situación del diferencial cambiario y si hay mucho diferencial con el paso del tiempo,
esto puede darme una imposibilidad de pago y a la entidad financiera eso no le sirve. Se debe de dar seguimiento a lo que es el plan de inversión, o sea, para qué se van a destinar esos recursos, o sea, se debe estudiar a cabalidad si efectivamente hay un buen plan que se especifica mediante pronósticos, diferentes escenarios y se garantiza si efectivamente a futuro va a haber una recuperación de fondos. Deudas anteriores, muy importante, que va muy ligado posiblemente al histórico que hemos llevado a nivel de endeudamiento para garantizarse la entidad de que efectivamente es un deudor que a futuro va a cumplir con esas obligaciones. Y la actividad económica del deudor, ¿verdad? Entonces, aquí hablaríamos en términos de si es una persona del sector industrial, del sector comercial, del sector bancario, del sector agrícola, del sector turismo, o sea, independientemente de la fuente, ahí la entidad financiera lo que tiene que garantizarse también es, dependiendo de ese sector, si es uno que genere los suficientes ingresos y realmente pueda hacerle frente a los niveles de endeudamiento que se pretenden establecer. Porque a veces hay sectores que no cumplen a cabalidad con esto y tal vez son sectores que han sido muy golpeados por la economía y esto hace que de repente las entidades financieras pongan freno a ese tipo de actividades. Entonces, también eso juega un papel preponderante, un papel crucial, y ahí se tendría que revisar si efectivamente se puede o no otorgar el crédito. Hoy en día que estamos con el tiempo de la pandemia y todo, hay muchos sectores que se han visto muy perjudicados, entre ellos el sector turismo, y esto hace que en estos momentos las entidades financieras posiblemente se cuestionen el otorgamiento de créditos para este sector. Entonces, mucho va a depender precisamente de cuál ha sido el comportamiento de los diferentes sectores a lo largo del tiempo. Y si en estos momentos también se está dando una situación especial, si es probable que eso afecte e incida directamente en el otorgamiento de créditos. Entonces, eso es un aspecto importante a valorar. Vamos a continuar ahorita más adelante con el segundo video. Recordemos que estos videos, como son tan pesados, muchachos, entonces los estamos partiendo y vamos ahorita a empezar con la segunda parte. Por el momento terminamos por acá y nos vemos dentro de un ratito.